a lo que está viviendo y a lo que está viendo. Ajá, bien. Pero, ¿cómo nos sentimos? O sea, mucho más allá del tema que tratamos, ¿cómo nos sentimos con el uso, digamos, de este recurso que fue el foro de discusión? Es muy, porque, ahí les voy, porque les comento, es muchísimo más sencillo para mí simplemente subirles una actividad y que la entreguemos en Word, en PowerPoint, en alguna así. Y yo en lo personal nunca había trabajado con el foro de discusión, apenas estoy como descubriéndolo, esto de las réplicas y tal. ¿Ustedes cómo se sintieron trabajando con esa herramienta, específicamente la herramienta? Pues a mí me entró como que la duda, porque no sabía si tenía que responder la pregunta o responder lo que mi compañero había dicho. Bien. Entonces sí entra como en cierta duda el saber si responder sus preguntas o responder el comentario de mi compañero. Entonces ahí sí era Ese es como... un muy buen comentario y comentario muy válido, porque eso me habla entonces de que a lo mejor las instrucciones que estoy dando no están siendo 100% claras, ¿no? A lo mejor nos quedamos con esa duda. Bien. La realidad es que eran las dos, o sea, era comentar la pregunta que les hice, la pregunta, digamos, detonante, y además comentarle a algún otro compañero. ¿Por qué? Porque el foro de discusión es precisamente para eso, ¿no? O sea, yo opino algo y alguien más que me dé una réplica que me diga, yo estoy de acuerdo contigo, por 2, por 3, ¿no? O yo estoy en desacuerdo contigo porque, bueno, yo pienso que la pandemia es algo que nos beneficia muchísimo. O no sé, algo así. O sea, algo que se viera, digamos, como una plática entre nosotros. Les digo, yo todavía no estoy muy familiarizado con este recurso, pero me pareció interesante y me quise aventurar con ello. Pero quería saber qué era lo que opinaban ustedes al respecto. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bien. Ahora, vamos haciendo más o menos como un control de lectura. Profe, yo nomás tengo una duda. Ajá. Ya ve que dijo que a lo mejor se había equivocado con la fecha del 25. ¿Sí? Mañana es sábado 25 y dice que mañana es la repentina. Entonces, ¿la va a cambiar o la va a dejar así mismo? No, en teoría mira, no me gustaría que tuviéramos actividades fuera de nuestro horario o por lo menos fuera de la semana normal de actividades. O sea, no quiero que se lleven tarea para el sábado o para el domingo o que se tengan que meter el sábado o el domingo a la plataforma. Entonces, sería contestar la repentina hoy mismo viernes. La estoy extendiendo hasta la 1 de la tarde. ¿Qué es lo que sucede con las repentinas? Pues nos ayudan a tener un mejor control de lo que hemos aprendido durante la semana. Entonces, es importante que sí la contestemos, no tanto, digamos, para su calificación, sino para que ustedes más o menos vayan viendo cómo están estructuradas las preguntas del examen, cómo están estructuradas digamos, los formatos, y pues que sepamos que hemos aprendido algo, si no se nos está reteniendo algo. Igual que las repentinas que hemos tenido en clase, son 5 preguntas, son 10 minutos para contestar la repentina y no creo que debamos tener ningún problema con ello. Una disculpa otra vez, Alondra, con esta situación de que la fecha pues está cambiada. Dice 25, pero es el viernes 24, como bien lo mencionas. Y bueno, nada, está programada para poderla contestar desde las 7 de la mañana de hoy hasta la 1 de la tarde de hoy. ¿Alguien necesita más? ¿No cree que podría dar más tiempo? Porque es que se nos junta con una que tenemos de auditoría y aparte tenemos otra clase virtual de 1 a 2. Ok, ¿les parece bien si dejamos la repentina abierta hasta las 5 de la tarde? Sí. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, perfecto. Hagan una sí, si estamos de acuerdo. Vamos a ver. Ok, bien. Entonces vamos a dejarla abierta hasta las 5 de la tarde. Ok, ¿qué les pareció la lectura que tuvimos? La noticia de lectura. ¿Qué podemos comentar al respecto? Sistema financiero. Bueno, a ver, ¿qué les parece el sistema financiero? Bueno, ya lo leímos, ya tuvimos unas diapositivas y tuvimos una actividad del sistema financiero.
¿qué se nos ha quedado del sistema financiero? Aquí, a ver, vamos a lanzar una que otra pregunta. ¿Quién, digamos, es el principal del sistema financiero acá en México? Es el banco central. Ajá, el Banco Central, en nuestro caso, es el Banco de México. Digamos, en todas las economías o en todos los países vamos a tener un Banco Central, y así le podemos llamar, de hecho, Banco Central. En nuestro caso le podemos poner, digamos, nombre y apellido y va a ser el Banco de México. Bien. ¿Entendimos un poquito cómo funcionan los bonos? Los bonos. ¿No? ¿No muy bien? Bueno. Recuerden que tenemos diferentes tipos, bueno, el sistema financiero mexicano está dividido en diferentes secciones, en mercados, en quienes cotizan, en los instrumentos que ahí vamos a poder comprar y vender. Y ya lo veíamos acá. A ver, ¿tenemos una pregunta? ¿O algo? Hola, profe. Bueno, en lo que nos escriben más. ¿Qué dice? Ya llegó el horario de exámenes. Sí, ya llegó el horario de exámenes. Sí. Miren, les voy a compartir la agenda que tenemos para el día de hoy. Quizá me estoy adelantando un poquito, lo estoy haciendo de forma desorganizada. Pero bueno, vamos a empezar con nuestra agenda. ¿Se ve? ¿Me caí? Ahí está. ¿Ahora todos pueden ver la pantalla? Sí. Entonces, ya tuvimos una pequeña introducción, que fue cómo nos ha ido, los recursos que hemos estado viendo, etcétera. Avisos iniciales, ya les comentaba, vamos a estar repasando los temas. Y bueno, vamos a entrar en el sistema monetario internacional. Ese va a ser nuestro tema principal el día de hoy. Vamos a tener después preguntas, un micrófono abierto, y conclusión, cierre y unos avisos finales. Dentro de los avisos finales vamos a dar la fecha y hora del examen. Bueno, se los voy adelantando. El examen va a ser el próximo viernes, me parece que a las 9 de la mañana. ¿Sí? Entonces, caería en nuestro horario perfectamente. Si no, ahorita nos puede corregir Chava si es que todavía está en la sesión. Bueno, vamos a platicar hoy sobre el sistema monetario internacional. Les recuerdo que al final de esta sesión vamos a tener otra que será un repaso de todo lo que hemos visto. Yo esperaría que no nos lleve mucho tiempo. También la vamos a grabar y la vamos a subir al canal de YouTube. ¿Lograron entrar a YouTube y ver el video? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ese fue mi primer video. Les platico la experiencia. Es un poco difícil porque no tengo un programa de edición de video, entonces me lo tuve que aventar todo de una sola toma. Seguramente que ahí como que, me trabé. Poco a poco iré mejorando mis videos, ¿no? Entonces, esta es la primera clase que tenemos. Y bueno, vamos entonces a tocar el tema de sistema, ¿qué? Monetario. ¿Es esto? Sistema monetario. Vale, pues nuestro objetivo el día de hoy, ya porque ya ahorita sí podemos estar tomando notas, de cualquier manera, como les comenté, esta sesión la estamos grabando ya y vamos a subirla al canal de YouTube, igual donde encontraron el video anterior. De cualquier forma, les voy a dejar la liga en la plataforma, en la sección donde está pues, el video, los recursos que estamos grabando. Entonces, en esta sesión, el objetivo va a ser estudiar las principales funciones del sistema internacional, un poquito de su evolución histórica. Vamos a ver los regímenes cambiarios, el ajuste del desequilibrio en la balanza de pagos y vamos a analizar las ventajas y las desventajas de un sistema de libre flotación y de un sistema cerrado. El sistema monetario internacional es un conjunto de arreglos institucionales para determinar los tipos de cambio entre las diferentes monedas, acomodar los flujos de comercio internacional y de capital y hacer los ajustes necesarios a la balanza de pagos. Es además un conjunto de instituciones y acuerdos internacionales que permite la economía
que la economía global funcione. Bueno, el sistema entonces monetario internacional tal cual nos va a dar o nos va a dictar cómo es que vamos a tener, digamos, la moneda en circulación, ¿sí? Cuánto vamos a importar, cuánto vamos a exportar, aquí ya entra la balanza de pagos, y cómo es que vamos a determinar si es que necesitamos, digamos, más circulante o menos circulante, o cómo vamos a establecer también el tipo de cambio, si va a ser un tipo de cambio de libre flotación o lo vamos a tener cerrado, ¿sí? Ok. El sistema monetario internacional, un poquito más gráfico, se va a relacionar con los diferentes entornos, ¿no? Uno de ellos va a ser que determina los regímenes cambiarios, ¿sí? Esto es, determina cuánto cuesta una moneda internacional o cuánto cuesta una moneda extranjera. En nuestro caso, es mucho más sencillo hacer ejemplos con el dólar. Entonces, ¿cuánto cuesta un dólar en términos de pesos? Además de que el sistema monetario internacional facilita los flujos comerciales, esto es entre importaciones y exportaciones, los flujos de capital, si tú quieres invertir en algún otro país, bueno, entra o sale dinero, si haces exportaciones, ¿cuándo te van a pagar? Si tú haces importaciones, ¿cuándo vas a pagar? ¿No? Y facilita los ajustes a la balanza de pagos. Digamos que de la slide anterior se resume en este flujo, ¿no? Facilita los ajustes a la balanza de pagos. Ya sabemos que la balanza de pagos son todo lo que entra de dinero externo contra todo lo que nosotros pagamos hacia los demás países. De eso se conforma la balanza de pagos. En algunas ocasiones vamos a tener cuentas de la balanza de pagos que nos van a ayudar, como las remesas, por ejemplo. ¿Sí? Son flujos de efectivo o flujos de dinero que entra a nuestro país sin tener nosotros que sacar ningún producto. Entonces, hay cuentas que nos van a facilitar. De momento no vamos a entrar en la balanza de pagos. En una siguiente sesión seguramente que veremos la balanza de pagos. Pero de momento, lo único que tenemos que saber es que el sistema monetario internacional nos ayuda con la balanza de pagos, nos ayuda con los flujos comerciales y nos determina los regímenes cambiarios. Eso es, digamos, las tres principales funciones del sistema monetario internacional. La principal característica de los mercados financieros internacionales en la actualidad es la volatilidad de los tipos de cambio. ¿Qué es la volatilidad en los tipos de cambio? Que nunca vamos a saber cuánto va a costar un dólar, un euro, un yen. Normalmente la volatilidad la vamos a medir en, digamos, la incertidumbre que nosotros tenemos al no saber cuánto va a costar una moneda extranjera. Eso es a lo que nos referimos con volatilidad. El pronóstico, además de otra característica, es el pronóstico de los tipos de cambio futuros, pues es muy difícil predecir alguna necesidad que administre el riesgo. Entonces no vamos a saber cuánto va a costar el dólar. No sé si recuerdan que hace unas 3 semanas el dólar rondaba sobre los 20 pesos, 21, 22 pesos, y esta semana ya lo tenemos hasta 24 pesos. Eso, digamos, es la volatilidad, y nosotros no podemos determinar cuánto va a costar el día de mañana el dólar. Con esa situación de que está bajando el precio del barril de petróleo, seguramente que vamos a estar viendo también un impacto en el tipo de cambio. Esa va a ser nuestra incertidumbre, o esa tal cual es una incertidumbre en el tipo de cambio, el no saber cuánto es lo que va a costar una moneda extranjera. Tenemos una pregunta. Solo para confirmar, el examen de usted quedó programado el lunes 4 de mayo. El 4 de mayo que no es... Dentro de 2 semanas, ¿no? Pero el lunes es no laboral. A ver. Vamos a ver. Es que el viernes se supone que no va a haber clases porque es 1 de mayo, ¿no? A ver. El 1 de mayo, el viernes, ¿no hay clases? No lo sé. Bueno, no hay clases nunca, pues, pero es feriado. Es ya feriado. Ok. Bueno, igual lo confirmamos. Sí, es posible que sea el lunes 4 de mayo a las 8. Efectivamente, el viernes, por ser feriado, se recorren a lunes. Y los exámenes se recorren a lunes.
Soy un poco ciego y la computadora no la tengo como tan aquí. Tal vez ya necesite lentes. Me rehusaba. Ya saben que eso de la edad a todos nos pega eventualmente. Ok. Muchas gracias, Chava. Continuamos entonces. Para cualquier país, entonces, la divisa extranjera, es la moneda de otro país, siempre y cuando esta moneda sea libremente convertible en otras monedas en el mercado cambiario. En otras palabras, una divisa extranjera siempre va a ser la moneda que no es nuestra. Por ejemplo, una divisa extranjera es el dólar para nosotros, porque todo lo manejamos en pesos mexicanos. Otra divisa extranjera es el yen. Otra divisa extranjera es el euro. Otra divisa extranjera son el peso colombiano. Y cualquier divisa que no sea el peso mexicano es una divisa extranjera. Ahora, aquí lo importante es el statement o la frase que dice que sea libremente convertible. ¿Por qué? Porque, ¿recuerdan ustedes alguna moneda que no sea libremente convertible? ¿No? No. Hay uno de Cuba, ¿no? Exactamente. Qué bueno que lo mencionas. La moneda de Cuba. Cuba tiene dos tipos de moneda. ¿Sí? Una moneda que es para el turismo, que es con la que se relaciona en el mundo exterior, vaya, fuera de la isla, y otra moneda que es, me parece que es el dólar cubano, que es solamente el que ellos manejan para transacciones dentro de Cuba entre ellos. Digamos que si nosotros tuviéramos un peso mexicano para comprar el súper y tuviéramos un dólar mexicano para importar o pagar servicios fuera del país. Ay, se me fue, no sé dónde está la pregunta ya. Perdí la pregunta. Ah, por acá está. ¿Dónde está? Bueno, ahorita voy con la pregunta. Convertibilidad interna. La convertibilidad interna significa que dentro de cada país es posible comprar y vender libremente diferentes monedas extranjeras. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos una convertibilidad interna. ¿Por qué? Porque aquí mismo nosotros podemos conseguir dólar canadiense, podemos conseguir euros, podemos conseguir dólares, podemos conseguir casi cualquier moneda, ¿sí? O por lo menos las monedas que son más comunes cuando nosotros viajamos a otros lugares. Y la convertibilidad externa significa que la moneda nacional se cotiza en centros cambiarios fuera del país. ¿Creen que nosotros tenemos convertibilidad externa? ¿Qué opinan? ¿Cómo, perdón? ¿Piensan ustedes que el peso mexicano tiene convertibilidad externa? Yo creo que sí, más en Estados Unidos. Ok. En ciertos países, ¿no? Ajá, digamos que en ciertos países, ¿no? Tal vez nuestra convertibilidad externa no es tan popular o no es no les llega a todos como si fuera un dólar o como si fuera un euro, pero como mencionan, tal vez en ciudades fronterizas o en Estados Unidos tuviéramos una convertibilidad externa bastante aceptable. Quizá en la frontera del lado no de Tijuana, sino de San Diego, nos pudieran aceptar el peso. La verdad es que nunca he estado en San Diego, pero tal vez en una gas, quisiéramos tomar gasolina, pudiéramos pagar con pesos. La verdad es que no lo sé. Pero eso, precisamente eso, la convertibilidad interna entonces es que nosotros podamos conseguir dentro de nuestro país o dentro de nuestro territorio una moneda extranjera, y la convertibilidad externa que fuera del país pudieran aceptar nuestra moneda, nuestro peso. Bien. Por acá también otro comentario, dice: la convertibilidad de la moneda es muy importante para el comercio internacional y para la eficiencia económica. Si la convertibilidad del comercio se limita a una simple, sin la convertibilidad, el comercio se limita simplemente a un trueque. Bien. El tipo de cambio es el precio de la moneda de un país en términos de la moneda de otro país. ¿Sí? O sea, el tipo de cambio va a ser tal cual cuánto me cuesta a mí otra moneda. Por ejemplo, ¿cuántos pesos mexicanos me cuestan a mí un dólar? Y acá tenemos justamente el ejercicio, o bueno, el ejemplo que justo ayer revisé el tipo de cambio. ¿Cuántos pesos tengo que pagar yo por un dólar? Esto es 24.76 pesos. ¿Bien? Esa es la forma más común de cotizar un tipo de cambio. La cantidad de moneda nacional necesaria para comprar un dólar o una moneda extranjera.
Una forma alternativa también es en términos de dólares. ¿Cuántos dólares necesito para comprar un peso mexicano? En este caso, cotizaba el tipo de cambio de ayer, se necesitaban $0.04 para cotizar un peso mexicano. El régimen de tipos de cambio o régimen cambiario es un conjunto de reglas que describen el papel que desempeña el Banco Central en la determinación del tipo de cambio. Regresamos ahora sí al Banco Central, ¿sí? El Banco Central es quien va a determinar cuánto va a costar un tipo de cambio extranjero, teóricamente. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora que hay diferentes tipos de regímenes que va a tomar el Banco Central. Y uno va a ser de libre flotación y otro va a ser cerrado o fijo. ¿Sí? Si el Banco Central decide que vamos a tener un tipo de cambio fijo, es cuando el Banco Central establece su valor e interviene en el mercado cambiario para mantenerlo. ¿Recuerdan alguna situación similar así? ¿No? ¿Qué es el tipo de cambio fijo? Me voy a regresar a lo mejor un pasito para explicar el tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo es que siempre el dólar costara lo mismo. Esto es, que nuestro peso siempre se mantuviera con el mismo valor y por los mismos pesos pudiéramos comprar el dólar. Esto es, digamos en términos más aterrizados, que toda la vida el dólar nos costara 10 pesos. Ni más ni menos. ¿Sabe? Despertar el día de mañana con la certeza de que el dólar va a costar 10 pesos. Despertar dentro de una semana o hacer cuentas o hacer planes y decir, bueno, cuando llegue la quincena, el próximo día 30, voy a comprar $10 que me van a costar 100 pesos. Tener la certeza de cuánto te va a costar una moneda extranjera es un tipo de cambio fijo. Ahora, ¿recuerdan ustedes alguna situación similar? Pues hasta hace apenas antes de la contingencia, el dólar se mantenía como entre unos precios determinados, ¿no? Y después de esto fue que empezó a variar mucho. Ok. Bueno, quizás están todavía muy jóvenes para recordarlo, pero por allá cuando yo tenía unos 5 años, 6 años, incluso más grande, tal vez ya hasta unos 10 años, teníamos nosotros aquí en México un tipo de cambio fijo. Yo recuerdo incluso cuando el tipo de cambio era de 3 pesos, que significaba que nos costaba $1 3 pesos, y así se mantuvo muchos años. Después, cuando Carlos Salinas de Gortari, seguramente que han escuchado y estudiado acerca de su periodo, tuvimos una recesión, una crisis. Sin embargo, durante su periodo, el tipo de cambio se estableció en 10 pesos. ¿Sí? ¿Eso qué significaba? Que tú salías a la calle y podías comprar $1 con 10 pesos. Y eso lo pudiste haber hecho durante mucho tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tipo de cambio, el Banco de México lo determinaba, o el Banco Central lo determinaba. Y digamos, ese precio que tenía la moneda no cambiaba. Era muy raro que cambiara. Ese es un tipo de cambio fijo. Actualmente todavía existen países que tienen este tipo de cambio. Quizá no al 100%, pero sí tienen una buena parte de un tipo de cambio fijo. Me parece que en Asia todavía hay algún país que maneja ese tipo de cambio. Bien, ahora, el otro tipo de cambio es el flexible o de libre flotación. Ese que es el actual que nosotros tenemos acá en México. Y esto dice, si el Banco Central no interviene en el mercado cambiario, permitiendo que el nivel de tipo de cambio se establezca como consecuencia del libre juego entre la oferta y la demanda de divisas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es en español? Tal cual, oferta y demanda. ¿Qué pasa cuando un producto está muy demandado? ¿Qué le pasa al precio? ¿Se eleva? Exactamente, se eleva. Si todos vamos sobre el mismo producto, sobre el mismo bien de consumo o tal, el precio se va a elevar. ¿Por qué? Porque es un bien que está muy demandado, es un bien que todo el mundo quiere, pues entonces me doy el lujo de subir un poco el precio. Lo mismo sucede con las divisas. Si el dólar está muy demandado, entonces el precio va a subir. Si el dólar nadie lo quiere, entonces el precio va a bajar. ¿Sí? Eso es que está a libre flotación o a libre mercado. Depende de la oferta y la demanda para determinar su precio. Actualmente nosotros nos mantenemos en este tipo de cambio, en el flexible o en el de libre flotación. Bien. Bueno, además de que hay otros factores que juegan para el valor
de una moneda o el costo de una moneda, ¿no? En este caso lo estamos aterrizando solamente a oferta y demanda para fines prácticos y poder entender cómo es un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio flexible. Eso es lo que les comentaba que sucedía en el 94, no me voy a detener mucho, pero lo que comentaba, lo que yo les decía es que había una barrera arriba que no permitía que pasara, digamos, de 10 pesos y una barrera abajo que no permitía que bajara de 9.50. Entonces tú te levantabas y sabías que el dólar, lo más que iba a estar era en 10 pesos y lo más barato que lo ibas a encontrar era en 9.50, ¿sí? Esa es una, digamos, un tipo de flotación dentro de una banda, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú estableces, o el Banco de México establece dos bandas, un tope máximo y un tope mínimo. Y sobre de esas se va manejando el tipo de cambio. ¿Para qué? Para no soltarlo a libre mercado o no soltarlo a oferta y demanda, pero tampoco tenerlo amarrado a un solo precio. Teóricamente, la libre flotación permite una gran flexibilidad de la política fiscal y la política monetaria, dado que con este régimen es el tipo de cambio que desempeña el papel de la variable de ajuste de balanza comercial. Entonces, la libre flotación nos beneficia porque nos permite tener, digamos, una balanza comercial más estable o que se ajuste de manera sola. Se ajusta por la oferta y la demanda y no tenemos que estar haciendo ajustes a la balanza para decir, ahora tenemos que comprar más o ahora tenemos que vender más al exterior. Solita en la teoría se debe de ajustar. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio está a oferta y a demanda. Bien, la devaluación de una moneda nacional es el incremento en el precio del dólar u otra moneda, ¿sí? En términos de la moneda local. En un régimen de tipo de cambio fijo, la devaluación es determinada por las autoridades monetarias. Recuerda, tipo de cambio fijo e interviene el gobierno. Tipo de cambio flexible no interviene más que la oferta y la demanda. Una devaluación significa un debilitamiento de la moneda nacional frente a la extranjera. Eso ya lo sabíamos, ¿no? O sea, cuando escuchamos que se devaluó la moneda, bueno, sabemos que la moneda pierde valor. Un régimen de libre flotación, en un régimen de libre flotación, si la moneda pierde valor, se dice que se deprecia. Si gana valor, se aprecia. Ojo con esto que es importante y viene del examen. Ahí les va. Está más fácil de esta forma. El régimen en cambiario, ya sea fijo o sea libre. Si tienes un régimen cambiario fijo, que es donde interviene el gobierno o el banco central, y la moneda pierde valor, la vamos a llamar devaluación. Si tú tienes un tipo de cambio fijo y la moneda gana valor, se va a llamar revaluación. Si tú tienes un tipo de cambio de libre flotación a oferta y demanda, si la moneda pierde valor, se llama depreciación. Si tú tienes un régimen cambiario de libre flotación y tu moneda gana valor, entonces se llama apreciación. Si se fijan, todo depende del régimen cambiario en el que estemos. Si el régimen cambiario sea fijo y tú estás perdiendo valor, la vas a llamar devaluación. Pero si es de libre flotación, se llama depreciación. Ojo con eso. No es lo mismo una devaluación que una depreciación, aunque en ambos casos la moneda pierde valor. Ni tampoco lo mismo una revaluación que una apreciación, aunque en ambos casos la moneda gana valor. ¿Quedamos entendidos con esto? Sí. Sí. Perfecto. Seguimos entonces. En estas slides vienen ejercicios de cómo una moneda gana y pierde valor, ¿sí? No es lo mismo que una moneda, digamos, se devalúe un 50%, ¿sí? Si una moneda normalmente, digamos que el dólar cuesta 20 pesos. Si nosotros decimos, pasó de 20 pesos a 30 pesos, o de 20 pesos a 40 pesos, subió un 100%. Pero nuestra moneda, el peso mexicano, no se pudo haber devaluado un 100%. ¿Sí? Se pudo haber devaluado a lo mejor un 50%, o un 9%, o un 10%. Pero ninguna moneda se devalúa un 100%. Acá se los dejo como ejercicio, nada más para que veamos, digamos, la diferencia en porcentajes, que no es lo mismo cuando lo haces hacia la devaluación que hacia la depreciación. ¿Sí?
No es necesario que nos aprendamos estas fórmulas matemáticas, no vienen en el examen, simplemente como cultura general, no es lo mismo que una moneda se devalúe, perdón, que una moneda se aprecie 100% y digamos que la moneda contraria se depreció 100%. En una economía abierta, la política cambiaria está relacionada con los objetivos de la política macroeconómica. En términos generales, podemos decir que el objetivo de las autoridades es lograr un equilibrio interno y un equilibrio externo, además de un crecimiento económico alto y sostenido, ¿sí? Entonces, un equilibrio interno se alcanza cuando el pleno empleo de los recursos de un país coexiste con la estabilidad de precios. Cuando nosotros tenemos un equilibrio interno, o podemos decir nuestra economía internamente está saludable, significa que nosotros no tenemos ningún desperdicio de recursos, que todas las granjas están aprovechadas, que todos los que tenemos edad para trabajar tenemos trabajo y que nuestro Producto Interno Bruto puede crecer. Un equilibrio externo significa una posición sostenible de la cuenta corriente. Un equilibrio externo, entonces, es cuando nosotros importamos, digamos, en términos monetarios, lo mismo que exportamos. No le debemos a nadie del exterior y nadie nos debe. Es posible que alguien nos deba y entonces estamos bien, pero no podemos nosotros deberle al exterior o deberle a algún país y decir que estamos bien. En ese caso tendríamos un desequilibrio externo. Y entonces un equilibrio interno, ya les comentaba, es tener todos nuestros recursos plenamente empleados. El Fondo Monetario Internacional tiene un papel en la actualidad. La política económica de los países miembros, promueve las políticas fiscales monetarias responsables, impulsa el desarrollo del sector privado, señala los puntos débiles de cada economía nacional y exige medidas correctivas, organiza paquetes de rescate a los países en problemas financieros, promueve reformas del sistema financiero y coordina los esfuerzos internacionales para perfeccionar el sistema monetario internacional, ¿sí? Entonces, el Fondo Monetario Internacional, digamos que es el banco de los bancos centrales. Y a este, digamos, todos los bancos centrales se afilian. Recuerden que en algún momento escuchamos, tal vez éramos un poco más jóvenes, pero seguramente que escuchamos, cuando Grecia cayó, digamos, en una recesión muy fuerte y tuvo que salir el Fondo Monetario Internacional a rescatarlo. ¿Qué significaba? Que tenía deudas con todo, literal, con todo el mundo. Entonces el Fondo Monetario Internacional llega, revisa qué es lo que está haciendo mal y le presta dinero para saldar sus deudas y le dice, bueno, te presto dinero a cambio de que, obviamente me lo vas a pagar, y a cambio de que cambies tu estilo de vida o tus gastos, ¿sí? Es como si yo debiera mucho en mi tarjeta y caigo a buro de crédito y llega alguien y me dice, bueno, te voy a ayudar a que pagues tu deuda, pero a cambio de ello ya no vas a poder salir de fiesta, ya no vas a poder comprarte el café todos los días en la cafetería, tendrás que modificar tus estilos de vida y entonces sí te sigo prestando dinero para que salgas de tus deudas. O sea, a eso se dedica el Fondo Monetario Internacional. Acá se los dejo para que le den una leída más con calma. Ahora, vamos a entrar entonces a las ventajas y a las desventajas. Las ventajas de los tipos de cambio de libre fluctuación son las siguientes. Un ajuste en la balanza de pagos, porque automáticamente se va ajustando por la oferta y la demanda. 2, la eliminación de las devaluaciones catastróficas. Un tipo de cambio de libre fluctuación no nos va a permitir tener una devaluación exagerada. ¿Por qué? Porque se a oferta y a demanda, ¿sí? O sea, cuando nosotros vamos al mercado y querramos comprar dólares o euros, van a estar a su precio normal. O sea, no van a estar inflados de precio. 3. Otra de las ventajas es que no tienen necesidad de grandes reservas internacionales. Recuerden que ya lo revisamos en el sistema financiero mexicano, que eran las reservas internacionales. En este caso, cuando nosotros tenemos una libre flotación, no es necesario que tengamos como país un cerro de oro para poder soportar las exportaciones o las importaciones o poder soportar nuestra moneda. No es tan necesario. Sí las debemos de tener, pero a una libre flotación se va ajustando el precio. No es necesario tener reservas exageradas ahí paradas nada más. Bien, también tendremos entonces como ventaja el crecimiento de los mercados financieros internacionales y las depreciaciones que son reversibles. O sea, vamos a tener una depreciación que podamos reversar.
Ahora, las desventajas de los tipos de cambio de libre flotación es que la flexibilidad puede ser inflacionaria. O sea, esta devaluación, perdón, esta flexibilidad nos puede generar inflación, ¿sí? Que los precios de los productos crezcan y crezcan y crezcan. Eso es una inflación. Dos, que las fluctuaciones a corto plazo pueden ser excesivas y desestabilizadoras, lo que nos está causando ahorita, ¿no? De un día para otro, el dólar se disparó de estar en los 20 pesos a los 25 pesos. O sea, eso es una fluctuación exagerada a corto plazo y nos pueden tumbar muchos negocios. En la industria en la que yo trabajo, que es la tecnología, el precio de nuestros productos está muy relacionado con el dólar. Entonces, ¿qué nos sucedió con algunos mayoristas? Nosotros ya teníamos órdenes pactadas con ellos y a la hora que se nos dispara el dólar, muchos mayoristas dijeron, mejor me voy a esperar porque el dólar está muy caro. Entonces, eso nos desestabilizó de gran manera. 3. El aumento en incertidumbre y licitaciones en comercio e inversión, que era lo que les estoy platicando. Cuando tenemos una libre flotación, el comprador no sabe si el día de mañana su factura que salió por $100,000, en términos de pesos mexicanos, se le vaya a disparar al doble o al triple. Entonces, eso hace un poquito pesada la negociación porque causa incertidumbre al manejarnos en términos de dólares. Y cuarta, una de las desventajas es que es difícil la planeación de presupuesto porque no sabes cuánto vas a gastar. O sea, no sabes en términos de pesos mexicanos cuánto va a subir el dólar. Bien. Ventajas ahora de los tipos de cambio fijos. Genera menos incertidumbre en un comercio y finanzas internacionales porque tú sabes que el día de mañana el tipo de cambio va a seguir igual que el día de mañana. Entonces eso te da mucha certidumbre. Es más probable que genere una especulación estabilizadora. Es muy probable que digamos, que haya rumores, eso es lo que le llamamos especulación, que haya rumores de que se vaya a ir a un o de que el tipo de cambio vayan a fijarlo en otro precio, etc. Y otra de las ventajas es que exige una mayor disciplina en precios. O sea, nos va a exigir que nuestros precios, tanto de productos y servicios, se mantengan mucho más estables. Bien, en la práctica, entonces, como les comentaba, ningún gobierno es indiferente frente al valor de su moneda. La depreciación de la moneda nacional es considerada por el público como un signo inequívoco de fracaso en las políticas económicas. ¿Qué es lo que estamos pensando ahora en nuestro gobierno? Que lo está haciendo todo mal. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio o el dólar está subiendo su valor y ya vamos en 24 pesos. Siempre que una moneda se devalúa o que el tipo de cambio se ve afectado, decimos que el gobierno está haciendo mal su trabajo. Eso es signo inequívoco de que algo no anda bien. Bien. Vamos a dejar aquí este tema. Stop sharing, ¿dónde está? Y vamos entonces a regresar con ustedes a las preguntas. ¿Dónde dejo de compartir? ¿Dónde se deja de compartir? A ver, tenemos preguntas acá. No dice nada. Bueno. Preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Dijo que cuando era el fijo y el que era flexible, en el fijo había dice que había una depreciación y una apreciación, ¿no? Sí. Y es solamente cuando el valor aumenta y disminuye. Y en el otro la diferencia es que aumenta y disminuye, pero en la oferta y la demanda, ¿verdad? Exactamente. En el tipo de cambio fijo, nosotros le vamos a llamar depreciación y apreciación. Y en el tipo de cambio variable, estamos hablando de una revaluación. De cualquier manera, estas diapositivas ya si no las tienen, las voy a subir ya a la plataforma. Deberían estar.
Y si no, ya las vamos a tener. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Nadie? ¿No? Bueno, como conclusión entonces, el sistema monetario internacional nos va a regir los tipos de cambio, nos va a ayudar a tener una balanza comercial, digamos, equilibrada, ¿sí? Y además de que, bueno, dentro de los tipos de cambio vamos a tener el tipo de cambio flexible y el tipo de cambio fijo, que es, digamos, lo principal de este tema. El día de hoy, ya comentamos, vamos a tener un quiz. Me parece que no se trata de este tema, se trata sino del anterior, para que vayamos repasando. Este tema lo íbamos a tocar la próxima semana con un quiz, pero pues no va a haber. Entonces, ese tema sí entra dentro del examen y los 3 anteriores que hemos visto. Entonces, les recomiendo mucho que demos un repaso a lo que hemos visto. De cualquier manera, como les comentaba, vamos a tener una sesión terminando esta, que teóricamente es a las 10 de la mañana, no sé si ya me pasé. Si ya me pasé. Y entonces vamos a repasar en la siguiente sesión los temas que ya hemos revisado, ¿sí? Vamos a extender, como avisos finales, vamos a extender aquí no a la 1, la vamos a extender a las 5 de la tarde, el quiz del Sistema Financiero Mexicano. Ahora mismo vamos a tener una segunda sesión, va a ser un repaso a los temas que hemos visto y un repaso para el examen. Y bueno, aquí la fecha, tenía entendido que era el viernes 1 de mayo, pero ahora ya nos comentó Chava que es hasta el 4 de mayo, lunes 4 de mayo. Entonces vamos a respetar la fecha que nos da Chava. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, les mando ahora a Edith la liga para los que quieran. Muchas gracias por los aplausos. Le mando la liga a Edith para que los que gusten acompañarnos a la segunda sesión están libres de hacerlo. Está programada para las 10 de la mañana, lo cual tengo entendido que ya empezó. Pero ¿les parece si damos unos minutos y empezamos a las 10:30? Para que podamos levantarnos, ir al baño, tomar café, agua. Sí, está bien. ¿O quieren empezar antes? 10:20, 10:15, ustedes díganme. Sí, para ir al baño. 10:30. Sí, yo estoy interesado. Ok, perfecto. Entonces nos vemos ahorita en unos instantes. Les agradezco mucho a todos su atención y bueno, nos vemos ahorita en unos momentos. ¿Vale? Gracias. Bye.